A ver Elia, si buenas puedo. noches. Bueno, cuánta gente bonita se está subiendo a nuestro avión. Bueno, pues querido pasaje, os presento a Esther Moreno. Es psicóloga, pero además no es cualquier psicóloga. Os diré una cosa, es mi psicóloga, ¿eh? Es la mía. Y quiero que sea de muchos de vosotros y de vosotras porque es una tía que te acompaña en el proceso de una manera tan bonita, nada conductual, nada, o sea, es brutal. Hoy la vais a conocer un poquito más. Ahí os la dejo. Bueno, aquí me ha mandado su currículum. Ella es psicóloga, diplomada en educación social, máster en criminología, máster en meditación, terapeuta formada por MDR. O sea, eres la caña, pero sobre todo eres una magnífica persona. Y eso es muy importante, Esther, porque de nada sirve tener todos los títulos que tenemos si no somos capaces de sentir desde el corazón y abrazar, en tu caso, que eres psicóloga y a tu consulta llegará muchísima gente destrozada, si no eres capaz de abrazar esa sensación de dolor, de duelo, de pérdida, de no saber qué camino coger, sentirse totalmente en un abismo y que tú, desde lo bonito que lo haces, y lo corroboro, puedas acompañar a tanta y tanta y tanta gente. Así que nos conocimos en Albacete, en un congreso, Vida después de la vida. Me contaste algo que me apasionó. Por eso hemos titulado hoy Emociones entre barrotes. Porque yo solo voy a desvelar que llevas años yendo a la cárcel. A Así partir es. de ahí, me callo y te cedo los mandos del avión a ti. Wow. Pues a ver, es que mi vida ha sido, no sé si turbulencias o un viaje maravilloso, pero como en todos los viajes, y tú eres un piloto excelente y lo sabes, sabes que hay de todo. Yo empecé trabajando mientras estudiaba la carrera y empecé en los barrios más marginales de la ciudad de Barcelona. Entonces, yo sentí que mi misión en esta vida era poder ayudar como primero escuchando las necesidades de los demás. Y a partir de ahí fui formándome como persona, fui formándome como profesional y fui experimentando lo que es la calle, lo que es la gente, lo que es la esencia, ¿no? Es verdad que pasé por muchos ámbitos, ayudando en drogodependencias, en prostitución, hasta que al final acabé en justicia. Y paralelamente, trabajando en justicia, una persona me identifica, que a mí en el cole siempre me habían dicho, es que no vas a valer para nada, es que no sirves. Y me identifican con altas capacidades. Y ahí tengo un shock emocional de decir, wow, ¿y ahora yo qué hago con esto? Y es cuando digo, pues si me tiene que servir de algo, que sea para estudiar una pasión que yo tenía interna, pero que me había limitado yo misma, que era estudiar psicología, ¿no? Y a partir de ahí empecé a dedicar y ayudar con más conocimiento, con más herramientas, ¿no? A la misión que ya la tenía, pero con todos los aprendizajes más académicos. Qué bonito. Cuando hablamos no hace mucho sobre, porque sabes que me apasiona el mundo de las emociones, y normalmente vivimos entre barrotes porque las emociones te aprisionan y te encarcelan y te ponen 20.000 tipos de esposas para no dejarte seguir caminando. Imagino que en una cárcel las emociones, ¿cómo son las emociones en una cárcel? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque fíjate que se concentran todas. Y cuando te digo todas, me dirás, ¿puede haber alegría o pueden haber sentimientos positivos dentro de prisión? Pues también los hay. Y yo creo que es necesario aprender a transitar por todas las emociones, ¿no? Es verdad que hay mucho miedo, hay mucha rabia, hay mucho desconocimiento, ¿no? de uno mismo, con lo cual para mí es un proceso que también es importante cuando las personas entran y tienen unos años por delante, ¿no? Para poder empezar a trabajar en ellos. Y también te puedo confesar, Andrés, que las personas que realmente aprovechan ese tiempo salen que son otras personas, salen más conectadas con ellas mismas y salen como intuyendo cuál es su nueva vida, ¿no? Su intención, sus ganas. Es como recuperar la esencia que han ido perdiendo y que hicieron que Vale. entraran, ¿no?
¿Cómo se aprovecha ese tiempo? O sea, estás hablando de aprovechar el tiempo en una cárcel y parece que en una cárcel las horas deben de pasar de una manera muertas, sin saber qué hacer, dónde acudir, con quién hablar. La vida en una cárcel debe de ser muy dura y la gestión emocional en ese espacio debe de ser muy compleja, ¿no? Hmm. Así es, y al menos en las prisiones aquí en Cataluña, ¿no? Podemos decir que está el equipo de tratamiento que está configurado por psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y el jurista, ¿no? Que ayuda a poner luz a su situación procesal penal. Pero fíjate que al final hay equipos profesionales, pero que también son equipos humanos y que intentan identificar desde el primer momento que entra alguien a prisión cuáles son sus necesidades y qué es lo que se va a tener que abordar. ¿Para qué? Porque tarde o temprano las personas salen. O sea, la prisión puede ser unos meses, pueden ser unos años, puede ser media vida. Pero sí que como profesionales, cuando trabajamos dentro, creo que tenemos la responsabilidad de hacer que las personas que pasan por allí salgan mejores personas, más conscientes, más humanas y también reconociendo el daño y el dolor que han llegado a causar, ¿no?, a las personas. Te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Una persona que está en la cárcel es mala persona? Yo creo que todos cometemos malas acciones. Todas tienen consecuencias, pero las personas que entran a prisión se han equivocado y algunos bastante. Entonces, no sé si te contesto, personas malas, 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 como los psicópatas que todos tenemos en mente, existen, pero es un tanto por ciento tan pequeño. O sea, aquí, gracias a Dios, no tenemos serial killers, ¿no? Asesinos en potencia, pero sí que hay personas que tienen ese punto de maldad, pero es un tanto por ciento muy, muy reducido. Te das cuenta cuando trabajas con ellos que trabajas con personas humanas, trabajas con personas rotas, ¿no?, que no han sabido cosas de sus heridas. ¿Has observado en ellos algo tan importante como es el arrepentimiento? Sí, Pero el sí. arrepentimiento de verdad, el de corazón, el que yo siempre digo que lo que más le cuesta al ser humano es entrar en sí mismo, mover toda su mierda y ser capaz de olerla y de decir hay que ver lo mal que huele mi propia mierda y cómo puedo limpiarla, o sea, cómo puedo pedirme perdón a mí mismo por todo esto que he hecho a lo largo de mi vida. Pues fíjate que acabas de dar en el clavo, Andrés, porque de todas las emociones, la que más cuesta trabajar, ¿no?, con ellos es el perdón. Pero ya no es el perdón hacia la víctima, ya no es el perdón a las víctimas secundarias, que son las familias, ¿no?, que son las familias de las víctimas y las propias familias, ¿no? Es el perdón a uno mismo, que muchos no llegan a perdonarse, ¿no? Claro, que, bueno, que llevas muchos años de experiencia y hemos tenido tú y yo muchas conversaciones. Yo siempre te he dicho que todo nace en un origen. Ujú, ¿De así dónde es. puede venir, claro, de dónde puede venir el origen de una persona que ha sido capaz de matar, de una persona que ha sido capaz de violar, de una persona que ha sido capaz de robar? ¿Ese origen de dónde viene? Porque yo siempre digo, bueno, aquí tenemos que tener una especie de cruce de cables, un cortocircuito, para que una persona en un momento dado sea capaz de manera, no sé si consciente o inconsciente, llegar a ejecutar alguno de esos actos, ¿no? Pues fíjate que ahí, para hablar de una manera metafórica, ¿no?, ahí se han fundido los fusibles y se han quemado todos los cables, ¿no? Ahí es cuando empieza una desregulación emocional tan, tan, tan grande. Y te voy a unir un ejemplo para que lo podamos entender, ¿no? Y te voy a unir las dos facetas que hasta ahora he estado llevando, que es trabajar en justicia y trabajar con personas con altas capacidades. Y hubo una vez que tuvimos un chico bastante joven que cuando estaba por asesinato y cuando llegamos a trabajar el caso, era un niño que había recibido bullying toda su vida, desde bien pequeñito. Ese niño había recibido palizas hasta que un día no pudo más y desató de la peor manera.
¿no? Obviamente, no, aquí no se justifica nunca nada, pero obviamente podemos ver de una manera clara cómo se le fundieron todos los cables, ¿no? La mala gestión emocional que llegó a hacer. Claro, los casos estos que vemos en televisión, sobre todo en Estados Unidos, que llega un chaval de 14 años con una metralleta, entra en una clase, empieza a matar a la gente, a sus compañeros. Todos esos chavales, evidentemente, traen un trauma de su infancia y un odio y un rencor y una mala leche hacia la sociedad, que llega un momento en que se van a una armería, compran un arma y se plantan en el colegio y se lían a pegarle tiros a sus compañeros. ¿Hasta ahí puede llegar la mente humana, Esther? Bueno, hasta ahí llega y acabas de poner ejemplos, ¿no? Sí que es verdad que no es nuestra realidad la misma que en Estados Unidos, pero fíjate cómo están empezando a aflorar todo el tema del bullying. O sea, yo es que me voy a principios mucho más básicos, ¿no? ¿Quién somos nosotros para vulnerar, para reírnos, para humillar a cualquier ser humano? No somos mejor que nadie y eso tenemos que empezar a empaparnos, ¿no? Pero la sociedad no nos lo pone fácil en el momento que siempre potencian, ¿no?, la competitividad y no la cooperación. Si diéramos un pasito atrás, si fuéramos capaces de dar la mano, si fuéramos capaces de ver que mi crecimiento es también gracias a la gente de mi alrededor, ¿no? Esa visión un poquito más grupal y no tan individual, yo creo que como sociedad nos iría muchísimo mejor. Mira, eso lo observo yo muchísimo cuando voy a los coles a dar clases, perdón, a dar charlas, y Ujú. siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué no tendrán asignaturas desde pequeñitos para enseñarles otra serie de asignaturas que no sean las cotidianas, matemática, inglés, geografía, historia, literatura, lo que era en mi época? Porque creo que la sociedad está carente de ese compromiso de ayuda a los demás, porque evidentemente nos han enseñado a ser sumamente competitivos. Voy a hacer un Kit Kat, porque hay mogollón de gente que nos está viendo. Y os voy a dejar que preguntéis lo que queráis. O sea, que Esther es una mujer súper asequible. O sea, que si se os viene alguna pregunta, que la vayáis preguntando, que Esther está loca por contestar lo que queráis. Pero volvemos a esa parte del ser humano que yo siempre he dicho que nacemos con un corazón precioso, donde existe una bondad innata en el ser humano y que en algún momento pues existe ese cruce de cables del que estábamos hablando para que alguien pueda cometer las atrocidades que se cometen. En la cárcel, ¿qué es lo más heavy que tú te has encontrado, Esther? Habrá mucho heavy, habrá heavy metal, habrá heavy no sé qué, habrá la leche. Pero te habrás tenido que encontrar en algún momento alguna Sí. historia muy rocambolesca. Mira, gracias a Dios yo no las he vivido, no las he vivido en primera persona, pero sí que es verdad que tiene que ver con una etapa muy primaria. Cuando alguien está súper desconectado del mismo, cuando solo se mueve por instintos, fíjate que una mirada puede ser símbolo de una pelea, ¿no? Entonces, el nivel de hostilidad viene, es igual de grande que el nivel de inseguridad que una persona siente. Y fíjate qué lejos está, ¿no?, de ese bienestar, de esa sana autoestima, en el momento que cualquier cosa yo la percibo como una amenaza. O sea, que realmente nace en nosotros el instinto más básico que somos, que es ser animal. O sea, Correcto. dejas el raciocinio, bloqueas totalmente tu zona mental y actúas por puro instinto. Y eres capaz de matar, de violar, de hacer auténticas atrocidades. Bueno, yo creo que son varios ingredientes, ¿no?, o varios factores que se van sumando para que desencadenen en algo trágico. O sea, no es, las causas normalmente no son unifactoriales. O sea, no es, te pongo Hay el un cúmulo ejemplo de típico. circunstancias. Claro, no es lo típico de, es que es una familia desestructurada y es normal. Es que hay muchas cosas, porque dentro Bueno, de pues es que esas lo de... familias desestructuradas hay familias que ha habido mucho amor, que ha habido mucho cuidado. Entonces no ha habido nada de delincuencia. En cambio, en familias tal vez normalizadas, ¿no?, con falta de límites o con falta de afecto o con falta, ha generado esa semilla
de soledad, de distanciamiento, de no merecimiento, ¿no? Entonces, para mí no hay un prototipo, no hay un único factor, sino que influyen varios factores que haga bueno, ese cortocircuito que hablábamos, ¿no? Y luego también está el factor autónomo, el de cada uno. O sea, para mí sería como un factor más social, ¿no? El ambiente nos influye, obviamente. Luego está el factor biológico, la carga que tenemos, ¿no? Genética, y luego está el factor psico, ¿no? Psicobiosocial, que es la parte de uno mismo. Y después ya nos podemos ir a eso que hemos hablado tú y yo muchas veces, del transgeneracional, de los 9 meses de gestación y de todo lo que traemos de herencia genética a nivel emocional, que es la caña, pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Tú tienes una... Interesante. Claro, yo llevo un rato preguntándote, pero creo que tú tienes una pregunta de una amiga tuya que te ha mandado por WhatsApp que te ha dicho, oye, pregúntale al tipo este esto. ¿Qué es lo que me tienes que preguntar? Fíjate, mi amiga Patricia, hola Patricia, que Hola, es, bueno, Patricia. te seguía desde hace tiempo, también te lo quería decir. Y fíjate que lamentablemente Patricia hace poquitos años falleció su hermana pequeña, de cáncer. Vale, pero no empecemos Entonces, diciendo que lamentablemente, por favor, que tú ya sabes cómo yo hablo y lamentablemente no entra dentro de mi vocabulario. por eso esta pregunta va dirigida hacia ti. Mira, Patricia nos está saludando. Hola, bonita. Hola, Pende. Pende porque es una pendeja, claro que sí, es nuestra pende. Pues la pregunta es, o sea, ¿cuál es el factor para Sí. poder ir a un terapeuta? Si el tiempo, dejamos pasar el tiempo hasta acostumbrarnos a vivir con esa tristeza, o necesitamos, no, un terapeuta que nos diga todo lo que tenemos que hacer. Patricia quiere que yo le conteste a eso. Mira, me están entrando unos calores. Me hace gracia porque nos la pregunta a un psicólogo y a un piloto de emociones. O sea, mejor no podía ir enfocada esta pregunta. Bueno, ¿y la psicología qué le dice a una persona que se le acerca y le hace esa pregunta? ¿La psicología o yo, Andrés? Bueno, tú eres psicóloga, tu psicología, ¿vale? Sí, mi psicología, bueno, no hay una respuesta única. En este caso sí que tengo la respuesta para Patricia. O sea, los terapeutas estamos para acompañar. Es verdad que el dolor, la transformación de ese dolor lo hace la propia persona. Y ahí tú me vas a ayudar porque tú eres un gran experto. Y también quiero que luego nos puedas comentar cómo trabajas tú en los hospitales y con las personas. O sea, que hay una parte del proceso que la tiene que hacer la persona. Y los terapeutas estamos ahí para apoyar, para dar ese sostén que la persona en un momento determinado necesite, ¿no? Habrá gente que necesite medicación, que ella me decía, mi madre fue a un psiquiatra y el psiquiatra le dijo, no señora, no la voy a medicar. Usted lo que tiene es que pasar y transitar por esa pena, ¿no? Hasta que seamos capaces de transformarla en cosas tan bonitas que quiero que nos expliques tú. Sí, mira, a mí me parece precioso cuando utilizas la palabra acompañar. Yo he iniciado este directo diciendo con la boca muy grande que tú eres mi psicóloga, pero no eres mi psicóloga, eres esa persona que me acompaña, que me coge de la mano y de alguna forma o de otra me sostienes en momentos que cuando la vida te enfrenta a circunstancias muy concretas, pues todos necesitamos un hombro en el que apoyarnos. A mí acompañar me parece fundamental. Yo nunca le diré a nadie lo que tiene o lo que no tiene que hacer en un proceso de duelo, como es el caso de Patricia. Nosotros, en nuestra manera de caminar, de acompañar, acariciamos mucho el alma del ser humano, porque no nos podemos olvidar que la psicología trabaja mucho la psiquis y utiliza mucho la parte más conductual. Pero eh, el ser humano es mucho más que una psiquis con una conexión de neuronas, con una zona de las amígdalas donde habitan los pensamientos, los recuerdos, etc. O sea, tenemos que dar un pasito más. Es como cuando yo ayer daba un abrazo a una persona y me decía, ay, me he acordado de los 8 segundos porque la oxitocina y tal. No, no, déjate de gilipolleces, que aquí no estamos abrazando para que tu sistema hormonal pete, sino yo te estoy abrazando y estoy abriendo un estado de conciencia que no te estoy ni siquiera sintiendo tu cuerpo, voy mucho más allá. Desde ahí es de donde se debe de acompañar
en procesos de duelos como los que yo vivo, porque son familias que sus hijos han transitado. Pero de ahí a yo decirle a una persona, mira, Patricia, yo creo que necesitas un terapeuta que te acompañe o no, o mejor tira tu milla y te das un paseo por la playa. Bueno, digo por la playa porque yo vivo en Málaga y tengo una playa cojonuda. Te das un paseíto por la Yo orilla y te vivo en vas a... Barcelona. Vale, y te vas a sentar de puta madre o, no sé, haz yoga, esto, a lo otro, a lo que te... Yo no soy quien, porque volvemos a lo que hablábamos con estas personas que están en la cárcel, que lo que más les cuesta es llegar a su mierda y acariciar su propia, eh, y tocar su culpa y abrazar su perdón. En este caso, Patricia también debería de entrar ahí y preguntarse, yo siento que necesito un hombro, porque muchas veces no es un profesional, a lo mejor es un café con una amiga, pero en otros muchos casos sí es necesario que una profesional te dé la mano y te acompañe. ¿Por qué? Porque si no, no existiríais, evidentemente, ni existiríamos nosotros como fundación en ese acompañamiento. Entonces, Patricia, yo suelo decir algo muy a menudo. La vida es para sentirla y no para pensarla. Así que ponte la mano en el corazón, siente a tu hermana, pregúntale a tu hermana, habla con ella. Coño, yo hablo mucho con mi hijo y hablo mucho con otros niños. Siente lo que te dice tu hermana, lo que os habláis las dos y tener una conversación de hermana a hermana en la habitación por la noche cuando te sientes en la cama, coge una foto suya y abrázala y seguramente pídele señales al universo porque el universo es sabio, no, lo siguiente. Y esa es la respuesta que te puedo dar, porque además no me atrevo ni quiero darte otra porque no soy nadie para darte ningún consejo. Aprender a leer las señales, ¿verdad? Sí, sí, porque la vida es una señal detrás de otra. La vida te lo muestra todo. Lo que pasa es que también digo siempre que nos ponemos las orejeras y no vemos más allá de un palmo delante de ti. Y la vida te hace cada regalo, te ofrece cada posibilidad. Y eso lo hemos hablado cuando nos conocimos ahí en el Congreso y compartimos escenario. Y la vida es una pasada de bonita. Y a todos nos dan hostias de todos colores, ¿eh? Pero bueno, Eres hay admirable, quien... Andrés. De ¿Perdón? verdad, lo estamos hablando aquí como si tal, pero realmente estás en un punto evolutivo. O sea, yo creo que estás entre lo espiritual y lo terrenal. Y quiero decir esto porque es fácil dejarse llevar por todo el tema espiritual. Pero yo te conozco y tú tienes los pies en el suelo. Y es admirable por lo que tú has transitado y a qué has decidido dedicar tu vida, porque tú no te has dedicado toda la vida a esto. No, pero bueno, también es cuestión de mucho curro, ¿sabes? Y de pasar, bueno, yo he estado en el infierno y he estado en el cielo. Mm. Y hay que atreverse a tirarse al infierno, ¿eh? Y estar en el inframundo y morirse y ver todas las miserias. Y he pasado mucho miedo. Y, y en estos 3 últimos meses, si tú lo sabes, he vivido con mucho miedo y mucho fango y he tenido que trabajar mucho. Y es un compromiso conmigo mismo, ¿sabes? O sea, cuando yo me amo como me amo hoy, y en parte te lo debo a ti, cuando yo voy petado ahora que me como el mundo, es cuestión de valentía. Yo podía haber tirado la toalla en muchas ocasiones. El día que mi hijo se marchó al cielo, podía haberme derrumbado y no haberme levantado en la vida. Hace poco tiempo se marchó mi padre al cielo. Yo he Mm. estado 33 años pegadito a él, trabajando juntos. Soy su único hijo varón. La relación me permitió acompañarlo. Yo me podía haber derrumbado y haberme destrozado. Eh, yo he vivido momentos muy difíciles en los que me he podido ahogar, y asfixiar y hundir y dejarme morir, pero no quiero, no quiero, porque si algo tengo, y siempre he tenido, y perdonar que os lo diga así, pero tengo muchos cojones y quiero vivir la vida y quiero disfrutar la vida y sé que voy a seguir cometiendo errores y dándome guantazos, pero me voy a seguir levantando como, vamos, como que me llamo Andrés. Y he entrado en Barrena con mi avión en 1 millón de ocasiones, pero siempre hay alguien ahí abajo que antes de estrellarme me sostiene. Qué bonito, qué bueno. Por eso digo, ¿no? Que es genial cuando conectamos con esa parte espiritual, pero, pero tenemos también los pies en el suelo, no hay Bueno, es esa que estamos aquí. desconexión.
Es que yo me puedo agarrar en el hospital a la fe, a Dios, al más allá, pero mi realidad es que tengo a mi hijo en una cama que se está muriendo. Entonces yo me puedo ir a todo lo espiritual que uno quiera, pero la realidad es la que es, porque Ujú, dentro de las cárceles existen barrotes y detrás de esos barrotes existen emociones, pero fuera también. ujú. Es que la cárcel no deja de ser un mini reflejo de la Un sociedad. reflejo, te lo voy a decir ahora mismo. Vale, ¿y qué hacemos con la gente de la calle que tiene emociones también con barrotes o entre barrotes invisibles? Pues fíjate que hoy, bueno, a ti ya te conocían, han conocido un piloto maravilloso y yo a tu lado soy una azafata para Ya. poder ayudar y para poder servir y para poder. No me gusta la palabra educación porque parece que te pongas por delante de los demás, pero es que para mí la palabra es acompañamiento y es poder ayudar a que las personas vean lo que ya tienen, ¿no? Pero que no siempre son capaces de reconocer dentro. Pues lo tenéis todos los que nos estáis viendo y todas las que nos estáis viendo. Todo el pasaje esta noche en este avión, camino hacia las emociones que habitan detrás de los barrotes que os habéis construido de manera imaginaria. ¿Qué vamos a hacer con esos barrotes? Bueno, es que, bueno, tú ya lo sabes, obviamente, el peor enemigo del hombre es que es uno mismo, es el Ya. peor enemigo. Entonces, yo aquí siempre digo, ¿no? Hay que ser un poco egoísta. Y lo que yo jamás le haría a Patricia, que es una muy buena amiga, ¿por qué a veces me lo voy a hacer a mí o me lo voy a decir a mí, ¿no? Entonces, es decir, vamos a cuidarnos como esa persona que más amamos, porque nos tenemos que durar mucho ratito, Ya, pero sabes, a mí me encanta, porque yo le digo a muchísima gente, oye, es que estás viviendo la vida de los demás, si no vives la tuya. Y es verdad, o ¿no? sea, vivimos la vida de nuestros padres, de nuestros jefes, sobre todo la de nuestros hijos, la del vecino de al lado, la de no sé qué. Coño, tu vida, ¿cuándo vas a vivir tu vida? Que se te pasa en un... Mira, mi hijo se marchó hace ya 18 años y yo alucino cuando la gente me dice, tío, hace ya 18 años. Pues sí, hace ya 18 años. Tengo 57 palos y esto ha pasado que no te quiero ni contar. O sea, yo a veces me subió en un avión supersónico porque esto va tan deprisa que digo, joder, ¿cómo puedo llegar de los 38 a los 57 en un pispás? Pues he llegado. Y a la gente hay que decirle que no se lo pierda. Y aquella gente que se lo está perdiendo tiene hoy con nosotros a una grandísima persona y a una grandísima profesional que se llama Esther. Así que os invito a todos que si algún día tenéis alguna historia, algún cruce de cable, algún cortocircuito. Esther, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues mira, estoy en TikTok y estoy en Instagram. Y estoy como estermoreno.psicoemoción, porque me Pues, dedico a eso, al acompañamiento emocional de todas las personas. Y últimamente, Andrés, estoy conectando más con esa huella femenina. El otro día, bueno, hablaba, ¿no? De decir, todos tenemos una parte masculina y una parte femenina y qué importante es equilibrarlo, ¿no? Porque si solo dejamos ir nuestra parte más masculina, más lógica, más lo que toca, nos olvidamos de esa parte tan femenina y que tú conoces tan de cerca, ¿no? Que es esa intuición, es esa espiritualidad, es esa corazonada, es esa lectura de señales que me está dando la vida y el universo y que si estoy solo en el lado masculino no soy capaz de leerlo, ¿no? pues no. Entonces me encanta acompañar también a grandes profesionales como tú, ¿no? De decir, porque intento cuidar a los cuidadores. Qué bonito, tía. Si es que te tengo que querer, te lo he dicho muchas veces. Es que, bueno, el universo nos hizo que nos conociéramos en Sí, Albacete. No en vea, tía. Tú de Albacete. Barcelona, Albacete, y yo de Málaga, Albacete. Y allí Madre nos mía, conocimos, nos dimos un abrazo y después las circunstancias hicieron ¡boom! Abracito. sí, 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 Bueno, sí. Qué pues experiencia más bonita. Y oye, qué colegas, qué grupo hicimos, ¿eh? sí, sí, tenemos un pedazo de grupo. Bueno, al final somos personas que conectamos por vibración energética y que tenemos un propósito, que es seguir acompañando y dándole la mano a aquellas personas que nos Mm, necesiten. O sí, tú sí, desde sí. tu gabinete, yo desde mi fundación y cada uno de nosotros desde donde nos ha tocado. Y lo bonito es que somos conscientes de eso, que sabemos cuál es nuestro propósito de vida y entonces nos vamos uniendo cada vez personas más bonitas, cada vez somos más, a ver si vamos transformando un poquito el lado oscuro, que hay mucho lado oscuro en este mundo.
Sí, pero también es verdad, Andrés, que cuando te enfocas, fíjate toda la parte humana que sale, porque Sí. nos vamos conociendo a personas que vamos conociendo, que tenemos en común, dices, wow, cuánta Sí. humanidad y cuánta gente que se dedica a ayudar y a sacar lo mejor, ¿no? De los otros. Que somos cojonudos, ¿qué quieres que te diga, tía? Es, Bueno, nos dedicamos a algo desde el corazón, entonces no puede salir mal. somos la pera. Bueno, Y familias. eso es lo que yo digo cuando estamos alineados, ¿no? Cuando tú estás Sí, alineado con tus valores, sí, sí, con sí. tus sentimientos, con tus emociones. Y eso no significa que no tengas un mal día y que un día estés de No, mala hostia o que tengas una ira incontrolable, ¿no? En un momento determinado. Pero sin hay lugar a que dudas. aprender a transitar todas las emociones, porque todas nos quieren decir algo. Todas. Por eso a mí me encanta despegar, porque cuando uno está ahí arriba, a veces encontramos un cielo azul precioso con un sol que entra por las ventanitas, pero otras veces nos cae un viaje de agua y aquello se vuelve muy, muy, muy complejo. Y como Mm. vivimos en un mundo donde la complejidad es nuestra única maestra, ¿vale? Pues yo os invito a que sigamos volando. En este caso, os invito a que a quien lo necesite tiene aquí delante a una piloto maravillosa que se llama Esther de Azafata Nada, porque eres una grandísima crack. Y aquí en Málaga, pues tenéis a un pilotito que vuela y aterriza y se cae y se levanta y bueno, porque la vida no es más que esa, un cúmulo de circunstancias, de emociones que te llegan y que tienes que abrazar. Y de Esther, aquí, aprendizaje, de Andrés, porque en aprendizaje cada siempre, caída, siempre, fíjate, y tú siempre, eres un experto, ¿no? En cada siempre, caída hacemos un gran siempre. aprendizaje. Yo quiero invitarte en otra ocasión a seguir hablando de las emociones entre los barrotes, porque creo que hay mucha gente, como te decía antes, con esos barrotes ficticios que se han construido a lo largo de su vida y no tiene sentido, no merece la pena. Así que Hay ha que sido, liberarse. sí, un auténtico placer volar hoy contigo, tomando tierra, tren de aterrizaje, flash y bueno, y querido pasaje. Ha sido un placer El compartir con placer es mío, vosotros y con Andrés. vosotras. Y Esther, de verdad que seguiremos caminando aquí en la tierra y volando allí en el cielo juntos durante mucho tiempo. Un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Pues un beso enorme y oye, Familia, sigue aportando luz por todos los países que vas, que no paras de moverte. no voy a parar, no quiero parar. Ese Besitos. toro. Un beso grande. Un Gracias, beso, muchas gracias, gracias. gracias a ti. Gracias. Gracias, Andrés. Un besito. Y gracias a todos. Chao. Adiós, adiós.